Cierra esta primera jornada de la Conferencia Latinoamericana. Muchísimas gracias, antes que nada, a todos por asistir. La conferencia en realidad tuvo una actividad preliminar en el día de ayer, que contamos con una exposición del compañero José Meneses y de Pablo Heller sobre la cuestión de la deuda pública, con una exposición gráfica muy pero muy interesante. Y hoy comenzó finalmente el debate propio de esta conferencia latinoamericana, que como todos sabemos se da en un marco extremadamente convulsivo de la política de América Latina y en el marco de una crisis mundial que es de una magnitud impresionante. Ahora vamos a cerrar esta primera jornada con una charla que verdaderamente nos enorgullece mucho poder contar con estos compañeros en la mesa, poder tener tres visiones distintas de tres compañeros distintos del propio Brasil sobre el ascenso de Bolsonaro y las implicancias que tiene eso para la región, y también un cuarto punto de vista de un compañero que lo vive desde acá, desde Argentina, pero que ha elaborado muchísimo sobre todo lo que está ocurriendo y que a lo largo de los años también ha hecho enormes aportes a la comprensión de la crisis mundial, que es el compañero Jorge. Los voy a ir presentando a medida que vayan hablando para que podamos tener fresco quién nos habla y los temas a los que se dedica y particularmente en qué se ha especializado. Vamos a arrancar esta charla con la exposición de la compañera Marly Viana, que ella es doctora en Historia y es profesora también de Historia en la Universidad de Sao Paulo, y es la autora de un libro muy pero muy reconocido en Brasil, que es este que yo tengo acá, Revolucionarios de 1935. Verdaderamente todas las referencias que tenemos sobre ella es que es una persona muy valorada en el ámbito académico y sus análisis políticos también. Así que para nosotros, Marly, es un orgullo tenerte acá y sin demasiada más introducción, darte paso para que te podamos escuchar todos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, enojada con el convite de estar acá y pido disculpas porque no sabía que estaba en esta mesa. La culpa de mi compañero Osvaldo Goyola, a quien aprecio muchísimo, le quiero mucho, y también a decir que voy a hablar en portuñol, y que si queremos hacer una amplia frente en América Latina, vosotros tenéis que os acostumar al portuñol, o al español, como decimos también. Bueno, el tiempo es justo. Yo creo, a partir de lo que estaba hablando el compañero a poco en la otra mesa, que la gran necesidad de organizar una frente antifascista en América, de pleno acuerdo. Pero creo ahora, hablando de Brasil, para que se pueda concretar esta frente, tenemos que saber, desde el punto de vista de Brasil, de qué estamos tratando, qué país es este, qué pasó con la elección de Bolsonaro. Yo quería llamar la atención que el Brasil es un país profundamente conservador, profundamente violento, cosa que a veces las personas no se dan cuenta, a no ser cuando surge algo aquí. Nós somos un país que vivimos casi 400 años con esclavización. Un país, por tanto, cuya clase dominante pasó 400 años a desrespeitar, a sacar la dignidad de otro. Esto de nosotros, las palabras de Betinho, no sé si ya escucharon hablar, un hombre que trabajó mucho con lo social, el Brasil es un país sin dignidad, en este sentido. Y esto tenemos que tener en cuenta, porque para hacer una frente amplia tenemos que pensar en nosotros, que somos profesores, que tenemos un nivel de politización, pero principalmente tenemos que pensar en la masa, voy a decir así, en los de abajo, en los subalternos, como decía Gramsci, porque fueron estos principalmente que votaron en Bolsonaro. No vamos a nos iludir. Nosotros tenemos una tradición de violencia
muy poca tradición de democracia. Y cuando en algún momento de la vida de la aventura de 1975, con la Alianza Nacional Libertadora y el Partido Comunista de Prestes también, se creó una frente ampla, democrática, extraordinaria en Brasil. Y el cierre de esta frente, por la provocación de las clases dominantes, consolidó el autoritarismo que es muy grande en este país. Tuvimos, después de la Revolución de 30, la dictadura de Estado Nuevo con Getúlio Vargas, que hizo barbaridades, y salimos de esta dictadura sin más. Al contrario, y así nunca acertamos cuenta con nuestra historia. Getúlio hizo barbaridades, eligió su sucesor, que fue un general, Dutra, que fue una tragedia para Brasil, que colocó en la ilegalidad el Partido Comunista, que fue terrible, y volvió en el brazo del pueblo sin que se hiciera la menor cuenta con la barbaridad de la dictadura de Estado Nuevo. El mismo cuando termina la dictadura en Brasil, ahora en 88. Una dictadura militar que voy a volver a ella, porque creo que tiene un papel muy importante en lo que está pasando ahora en Brasil, y no se hizo cuentas, muy diferentes de Buenos Aires, de Argentina, diferentes de Chile. Vosotros podéis imaginar que he elegido con gran aplauso y suceso un hombre que declara que es a favor de la tortura, que dice que su mayor, la persona que más admira es el bandido del Brilhante Ustra, que fue un chefe de tortura en São Paulo, y no pasa nada. Durante varias manifestaciones habidas, muchas fajas pidiendo la vuelta de la dictadura. La clase dominante de Brasil no permite nada. Toda vez que se consegue que un movimiento como en 35 y después como en 63, 64, con protagonismo del movimiento operario, con protagonismo de las masas, es esmagado. Entonces, de la clase dominante, no podemos esperar otra cosa. La oposición a esta clase dominante de extrema derecha, no hay una oposición muy consecuente, porque quien cree que Lula es un hombre de izquierda está muy enganado. El PT, el gran líder de Lula, cuando surge el PT, es Lech Walesa en Polonia. Entonces, pensar el PT, claro que a persona de izquierda en el PT, pero pensar que es un partido de izquierda, yo creo que es un engaño. Yo siempre he votado en PT. ¿Por qué? Porque destacaba en él dos cosas principales, que ahora creo que son las que asustan. La primera, una política externa que no ataca los países como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, se mantiene en una posición correcta de no intervención. Y la segunda, porque no ha criminalizado los movimientos sociales, los movimientos de Sem Terra, por ejemplo, pero no los incorporó al gobierno. No los criminalizó, mas no se aproximó. La burguesía brasileña ha mucho desde 1930 que viene tentando ganar y no permitir los derechos trabalhistas, que fueron en gran parte concedidos por Getúlio Vargas. A pesar del dictador, hizo las leyes del trabajo. Y la burguesía brasileña no se contenta, tiene que desmontar todo esto. Hablábase ahora la consolidación de las leyes del trabajo, que daba en la época de Getúlio 10 años, después de 10 años tenía garantía de empleo, la cartera de trabajo, la seguridad. Esto va a acabar de ser desmontado, mas no por Bolsonaro. También la principal de la ley trabalhista fue el gobierno Dilma que la aprobó. La cuestión de la seguridad social, etc., ya viene se montando.
ministros de extrema derecha como Meirelles, que foi ministro da Fazenda, foi ministro de Dilma, bandidos que estão hoje, que passaram para a extrema derecha, foram ministros do governo do PT. Não quero dizer nada que desculpe Bolsonaro, eu digo que isto se foi consolidando no país uma aceitação, não enfrentamento da esquerda. Pero lo principal a meu ver é que e Bolsonaro agora vai acabar, o grande perigo para mim não é tanto diretamente, internamente, vai acabar com o trabalho. Outra coisa eu acho mais difícil, que consiga acabar com o 13º salário. A grande ofensiva é as universidades. O que chamam escola sem partido, a criminalizar os movimentos de esquerda. Pero o principal, a bancada ha sido hecho por 3 vezes, que decimos. A bancada de la bala, por isso quer armar a todos. A bancada del boi, que é o agronegócio que quer destruir os índios, e a Bíblia, a bancada da Bíblia, que são os evangélicos, que são os que querem tomar conta agora como se diz, da universidade. Mas o que quero chamar a atenção é que nosso problema é que passou com a grande massa que votou em Bolsonaro. Não vamos nos iludir que os pobres votaram em PT, não. No estado de Santa Catarina ha tenido quase 80% de voto. E não é 80% de classe dominante. Eu trabalho agora, sou jubilada numa federal, trabalho agora em Niterói, na cidade próxima de Rio, e tenho muitos alunos que vivem em comunidades muito pobres, em favelas e comunidades, às vezes não são favelas. E o que passa, e essa gente, muita gente a votar em Bolsonaro. A votar em Bolsonaro principalmente por a questão da violência. Dizia o companheiro, sim, é uma coisa terrível, que cada um pueda portar uma arma, um país violento como o Brasil, e que a Constituição proíbe e tal, e que já atiraram em 2 pessoas, um que ia com um paraguas, outro que ia com um cano, uma coisa assim. É verdade. Mas não existe o que pensa a população. Se hablas com a população sobre... existe o que acho que a esquerda precisa discutir. Se falamos com a população contra o fascismo, contra a ditadura militar, sobre a Constituição, teremos que achar um meio de fazer isso, porque isso não lhe diz nada. O que ele disse é que seu filho de 18 anos le roubaram o celular e depois de roubar o celular le deram um tiro de fuzil na cabeça. E foi isto que hizo votar a muita gente em Bolsonaro, porque querem saber como ter segurança. Conosco, pero centenas de pessoas que disseram, não me gusta Bolsonaro, pero vou votar nele, porque é a única esperança que tenho que pueda sair na calle sem violência. Então, como vamos nós enfrentar, a conversar e convencer a essa gente? A maioria dos jovens não ha vivido a ditadura militar. E para eles a ditadura militar muitas vezes não disse nada. Muitos diziam que vuelva a ditadura. E alguns repórteres lhe perguntavam, tu sabes o que é a tortura? Não, eu quero a ditadura, pero sem tortura. Eu quero uma ditadura para eles, a ditadura. É se acabar com o Congresso, que nós sabemos a importância do Congresso para um país com direitos liberais. Mas o Congresso do Brasil é podrido. Não sei se vocês han visto a votação quando sacaram Dilma Rousseff. Foi uma coisa vergonhosa no mundo todo. Não sei se viram agora quando Bolsonaro foi eleito, ha sido elegido e falou, e havia um senador que não foi elegido ao lado dele rezando, orando. Pero isso é muito bueno para o povo.
Vosotros no imagináis cómo la iglesia evangélica capta el pueblo. ¿Y por qué no nos? ¿Por qué nosotros, grandes una vez que teníamos que aprender a trabajar con la iglesia? ¿Y por qué esta gente, lo que hace peor, conquista el pueblo y nosotros no llegamos a ellos? A ellos nos dicen, nuestra bandera jamás será vermelha, roja. Un mote que pegó muy bien. Han conseguido transformar el antipetismo, la corrupción, numa palavra de ordem que foi um fenômeno que precisa ser estudado, um fenômeno de massa. As pessoas começaram no antipetismo e parece assim, tu tens uma pessoa muito boa que é incapaz de matar alguém e que, no entanto, pode participar de um linchamento se é muito impulsionado. Houve as redes sociais dizendo coisas assim que, em sã consciência, não podia acreditar. Subvencionados por grandes empresas, que está mais ou menos comprovado que deram dinheiro para isso. Vou dar 2 exemplos. Falar que foi uma coisa incrível para conseguir voto a Bolsonaro por ser país conservador e religioso. O famoso kit gay. Espalharam nas redes sociais que havia um livreto para crianças de 1º grado que eles ensinavam a ser homossexuais ou a não disse nada, ser homossexual é muito bueno. Não é ensinar, isso era uma mentira, uma invenção. O que houve foi que, por causa de bullying nas escolas, com aqueles que eram homossexuais, os professores resolveram fazer algo, a organizar alguma coisa para não discriminar. E isto não foi sequer, não chegou às escolas, porque a bancada evangélica foi a dizer a Dilma Rousseff que não lhe puseram e Dilma não o pôs. Isso Bolsonaro transformou no chamado kit gay. No último momento, correu, não sei o nome, se Coyola se recuerda, aquele monstro que se chama, que vive em Estados Unidos, Olavo de Carvalho, que empieza a jogar uma coisa. A última é que dos primeiros decretos de Haddad seria acabar com o tabu do incesto. Que depois que o PT volver ao poder, os filhos se casavam com as madres, os irmãos com as irmãs. E muita gente lo creía isto, como lo creía que o comunista comia crianças. E isso não é uma maneira de dizer. Há livro de Fernando Moraes que se chama Los últimos heróis da Guerra Fria, uma coisa assim, dos cubanos que foram de espiões em Estados Unidos. Os americanos espalharam em Cuba, depois da Revolução, que os comunistas comiam crianças, que faltava carne, e que então se pegavam crianças pequenas. E muitos cubanos, está documentado no livro de Fernando Moraes, enviavam seus filhos aos Estados Unidos com medo que os comunistas lo comeram. Então, por que essa gente consegue o voto da massa? Não só o voto, o entusiasmo. Bolsonaro aparece e vem as multidões a gritar mito, mito, mito. E é uma pessoa que ele personalmente creo que va a ser un juguete del Paulo Guedes, que es el hombre que veo para acabar como se dice, vender el país. Yo digo siempre, solo nos venden porque no encuentro quien compre, porque senão nosotros también estaríamos a venda. Y para la política externa, cerrar, como se dice, romper con Cuba, que já hizo uma manifestação muito importante de dizer, nós vamos retirar nossos médicos do Brasil, por lo que disse Bolsonaro. Já cuidamos de tantas pessoas, fizemos tal coisa e agora não nos interessa mais, volvemos todos. Agora ha tido um pequeno revés, porque disse que vai transferir lá para Jerusalém, la capital, e o Egito imediatamente suspendeu a visita do ministro de Relações Exteriores, que é um homem de extrema direita.
Y nosotros, no sé qué pasa, desde que Temer, y digas, Temer fue un hombre escogido por el PT, fue vice 2 veces de Dilma. El hombre que Lula quería que fuera su vice era Antônio Palocci, que ahora está denunciando Lula de todas las maneras en la prisión. Desde que Temer hizo una carta diciendo que no tenía ainda vice, ainda en el gobierno de Dilma, que no tenía compromiso con Dilma Rousseff, entonces ya se sabía que estaba siendo preparado el golpe. A la derecha en Brasil perdió en 30, intentó un golpe en 32 en São Paulo, intentó un golpe después, perdió en la época de 37, en 45 tenta un golpe, la UDN, el partido de la derecha, va a tentar el mismo golpe en 38, a ver, que hablan de los integralistas, a mí fue un golpe mucho más militar. En 55, com Juscelino, tentam impedir a posse de Juscelino Kubitschek, perderam. Em 61, tentam impedir a posse de Jango, perderam e são vitoriosos em 64. E quando saem da ditadura, quando volve, quando há a Constituição de 88, os sindicatos estavam derrotados. A maioria dos líderes estavam ou mortos, o exilados, o muchos se pasaron para la derecha. Líderes, incluso del Partido Comunista, como Hércules Correa do Reis y Tenório de Lima, se pasaron para la derecha. El movimiento estudantil, sin mucho movimiento, há gente que nunca había votado, que nunca había, sin la menor experiencia política. Y para terminar, nosotros precisamos entender lo que pasa en la cabeza de las masas. Y es muy difícil. Es preciso que nosotros, que somos profesores, que vivimos decentemente en barrios buenos, sin gran violencia, entender lo que pasa en la cabeza de quien vive en las favelas, y quien vive con salario mínimo, que no tiene esgoto, que no tiene agua, que no tiene nada, a no ser el consuelo de la iglesia evangélica, y que pasa su vida, que son muertos dentro de casa. A todo momento, una señora que murió en una bala perdida que le entró por la casa, y que pasa la vida para andar 2 horas de autobús para ir, para volver, 10 horas de trabajo para ganar una miseria. ¿Qué piensa esta gente? Le garanto que es muy diferente de nuestro mundo. Y nos precisamos, para construir una frente que vaya, que tenga fuerza, nos precisamos llegar al corazón de las masas, como dice Marx una vez. Esto creo que es la gran tarefa de la izquierda, porque si no conseguimos atingir a la masa, no vamos muy adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marly. Como les avisé, era una excelente oradora y muy experta en el tema. Pero antes de pasar al siguiente expositor, me gustaría contarles a todos aquellos que se acercaron especialmente para esta charla algunas de las delegaciones que forman parte de esta conferencia. Tenemos compañeros del PT de Uruguay, tenemos compañeros de Paraguay, están llegando esta noche compañeros de Nicaragua, de El Salvador, tenemos compañeros de distintos puntos de Brasil, porque como ven, esta mesa es muy heterogénea, hay diversidad de puntos de vista, hay compañeros de Belo Horizonte, compañeros de Sao Paulo, compañeros de Porto Alegre, se leyeron saludos de Bolivia, de Chile, de Venezuela, es decir, tenemos una verdadera conferencia latinoamericana en pleno transcurso. Esta charla de alguna manera corona este primer día, y entonces vamos a pasar a ver otro punto de vista de un compañero que ya ha participado de otras actividades que organizamos desde el partido. Recuerdo en noviembre pasado el seminario de los 100 años de Revolución Rusa. Va a hablar un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Tocantins, es economista, es historiador,
y nos va a contar un poco su punto de vista sobre todo lo que está pasando, que como ven es extremadamente complejo y es muy importante que nosotros podamos acercarnos a una comprensión profunda de todo esto que tiene un impacto tan grande para nuestro país y la región. Sin más, el compañero Fernando Camargo. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradezco la invitación del Partido Obrero, de Jorge, de Osvaldo Corriola, que es con mucho gusto que vengo más una vez, como ha dicho Guido, verlos más una vez, ¿sí? Y que es difícil hablar después de la profesora Marlí, ¿sí? Pero voy a intentar. Yo voy a hablar de algo muy reciente, ¿sí? Que es la escoja del nuevo ministro de Exteriores de Brasil, ¿no? Por la tarde, en las discusiones, ya hablamos un poco. Un tipo que se llama Ernesto Henrique Fraga Araújo, ¿sí? Que actualmente es director del Departamento de Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Bueno, yo creo que la gran pregunta aquí, como en Brasil también, es cómo un diplomático de tercer escalón, yo creo que esto, no es un embajador de destaque, no tiene una larga trayectoria en el Ministerio de Brasil, más cerquita, bien, perdóname. Como que este tipo se cambió en el nuevo ministro, ¿no? Había otros, incluso el actual secretario general, Marcos Colván. De acuerdo con la prensa, porque era un misterio, el tipo fue entrevistado por los hijos, ¿sí?, de Bolsonaro. Carlos Eduardo, uno es senador, fue electo senador, y el otro diputado federal. Él tiene un blog, yo voy a hablar de Fraga. Fraga tiene un blog llamado metapolitica17.org, cosas así, donde pone o expone su punto de vista sobre la política externa, sobre todo sobre los caminos que Brasil debería seguir, ¿sí? No, Metapolítica 17 no es coincidencia, ¿sí? Es un blog que ya existía, y 17 era el número, ¿no?, de Bolsonaro como candidato. Este es un punto. Otro punto. Hace 2 años, es una anécdota, el Ministerio de Relaciones Exteriores publica cuadernos, ¿sí?, de sus diplomáticos y algunos invitados. En 2017 fue publicado un artículo llamado Trump y Occidente, Trump y el Occidente. Quien quiere buscar después está, yo voy a decir rápidamente la referencia, está en Cadernos de Política Exterior, ano 3, número 6, ¿sí?, a partir de la página 323. ¿Sí? En la época, ¿no?, sí, yo soy historiador, pero en la Universidad Federal de Tocantins soy del curso de Relaciones Internacionales. Yo vi este artículo y me pareció raro. Yo dije, bueno, las cosas pasan un poco raras en Brasil, en el ministerio, en Brasilia. Entonces pusieron un artículo de este diplomático. Y sinceramente, cuando fue publicado, saqué un vistazo
solo, porque empezaba con algunas cosas en aquel periodo para mí delirantes. ¿Sí? Yo voy a decir cuáles son, que son preocupantes. ¿Sí? Muchos dicen que es loco, pero el problema es que lo que escribe es locura con propiedad, una propiedad conservadora, extremadamente conservadora. ¿Sí? En este artículo, Trump y el Occidente, Fraga hace una trayectoria de su texto sostenido por la obra de Oswald Spengler, El declinio del Occidente. El mismo Oswald Spengler, que fue una de las inspiraciones de Goebbels en Alemania. Sí, es loco, pero es una locura peligrosísima. Sí, porque hace 10 años todos decían que Bolsonaro era un loco, que era una cosa graciosa, caricatural. Y mira dónde llegó. ¿Sí? Y este diplomático, que no sé bien cuál va a ser su función, porque va a haber un problema. Porque, por un lado, se pone en una vertiente conservadora del siglo XIX y va a tener que platicar, discutir con Paulo Guedes, el nuevo ministro, o, como dicen en Brasil, el superministro. Tanto en Brasil como en Argentina sabemos muy bien lo que pasa con los superministros. ¿No? Entonces, yo traducí un pequeño excerto de que Fraga apunta en su texto. La tradición liberal y revolucionaria se han constituido en la negación del pasado, pues hace la negación del héroe, de la religión y de la familia. O sea, él empieza su texto con una lógica que es anterior de la propia Ilustración. ¿Sí? Él va a buscar los argumentos, ¿sí?, de su construcción intelectual en la pura irracionalidad. ¿Sí? Tanto que cuando él empieza y continúa a escribir, continúa a discutir acerca del texto, ¿sí?, él va a poner 4 puntos esenciales ahí para se analizar lo que debería ser la política externa, una política externa inspirada en Trump. ¿Y cuál es el papel que le da a Trump en eso? En primer lugar, ¿sí?, ellos dicen que es necesario partir, ¿no?, del real significado de las cosas. O sea, no el significado, no el significado científico, pero el significado de la apariencia. ¿Sí? Una cosa que se utiliza mucho por ahí, que se llama la fisionomía. Sí, ¿quién hace Feng Shui? Esas cosas lo saben. O sea, parte de la negación de la Ilustración, ¿sí?, y del rescate de la tradición para la reconstrucción del Occidente. O sea, para él, el Occidente, para Fraga, inspirado en Spengler, afirma que el Occidente está fallido. El Occidente está en decadencia. Y quien va a nos salvar es Trump. Y propone una alienación automática a Trump. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica de Spengler,
¿sí? Claro, son términos ya anacrónicos, idiosincráticos, que la vida, los países y las relaciones entre los estados tienen que ocurrir por modo de un desarrollo orgánico, que toda nación tiene una etapa de nacimiento, desarrollo, plenitud, decadencia y muerte. Quiero decir que eso se pasó con todos, con las civilizaciones indie, las clásicas, los mayas y aztecas, aunque esto ha sido iniciado con la batalla de Salamina. Es una confusión, aparentemente sí, pero al final de su texto va a decir que ¿quién va a rescatar el ciclo previsible de una nueva alta cultura? Es Trump. Porque Europa no hay nada significativo, porque Europa es basado en la lógica de la ilustración. Acerca de Latinoamérica, no hay, iba a hablar una cosa fea, pero no hay una palabrita. No hay nada acerca de Latinoamérica. Y dentro de este contexto, ¿cuáles son las dudas que aparecen ahora en Brasil? Bueno, ¿cómo van a hablar con, por ejemplo, Paulo Guedes, este superministro que es un ultraliberal? No sabemos. ¿Sí? Como ya había dicho Marlí, como Jorge por la tarde, como Menezes anoche. ¿Cómo será la relación con China? Yo soy de Tocantins, yo soy profesor de la Universidad de Tocantins. Las más grandes inversiones externas al norte y en las regiones productoras de commodities es China. Las inversiones son de 10 mil millones de dólares. Detienen prácticamente el monopolio, el control de almacenamiento de soya. No, sinceramente, no sé, pero seguro que el futuro de las relaciones entre Brasil y Latinoamérica van a disminuir en mucho. Quizá tal vez quizá por motivos pragmáticos, ¿sí? El Paulo Guedes ya dijo que después de la victoria de Bolsonaro fue a hablar con una reportera de Clarín que no quiere saber de Mercosul. Y me parece también que a Macri no le gusta mucho. ¿Sí? O sea, vamos a navegar por aguas muy peligrosas. Si internamente, como ha acentuado Malik muy bien, el fascismo, los abusos de los policías, es algo que ya está casi que presente en la sociedad. ¿Sí? Poder así, la lógica fascista se completa con manifestaciones conservadoras de comportamiento y con la política ultraliberal. Pero, como el nuevo ministro, que a mí me parece un espejo de Bolsonaro, o con alguna sustentación teórica conservadora un poco más elaborada, van a se comportar, no sé.
nubes, las tormentas van a llegar y muy fuertes. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a pasar a nuestra tercera oradora de Brasil. Es una compañera que interviene de forma directa en la lucha de clases de su país. Es nada menos que directora de la Federación Nacional de Trabajadores del Correo. Además es una constructora de su partido, de su grupo. Forma parte de la Coordinación Nacional de la Lucha por el Socialismo. Y además es periodista, así que con todo ese currículum y ese prontuario le damos directamente la palabra a la compañera, que es la primera vez que participa en una actividad del partido, así que un fuerte aplauso para Sara Sarmiento. Me voy a falar portugués, pero muy tranquilo, ¿sí? Vamos a ver. Uma pequena correção, eu sou periodista, inclusive distribuímos nosso jornal, tem periodicidade quinzenal, e estamos aqui com 4 companheiros. O companheiro Robson, que é diretor, presidente do Sindicato dos Correios de Minas Gerais, terceiro sindicato dos Correios mais importante do Brasil. Também é presidente, também é diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores. Estamos com a companheira Cleide Donário, que ela é diretora do Sindicato dos Funcionários Públicos de Belo Horizonte. Com o companheiro Felipe Malaco, que atua na Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG. Tá conseguindo entender? Tranquilo? Sim? Ótimo. Bueno, primeiro que a avaliação internacional do desenvolvimento da crise capitalista, temos total acordo com o que foi feito na parte da manhã pelo companheiro Jorge, de modo que eu vou fazer o recorte direto para o Brasil, especificamente as eleições. Tá? Primeira coisa, a eleição do Bolsonaro, ele foi um desenvolvimento das engrenagens golpistas. Essas engrenagens, elas começam a funcionar no Brasil desde pelo menos 2014. Bolsonaro, ele representa um aprofundamento do golpe e uma consequência do próprio governo Temer. Então, a ascensão da extrema-direita, que é assim que a gente caracteriza, obviamente que Bolsonaro, temos todo acordo, é um governo que se apresenta enquanto um fascismo social, mas que para se tornar efetivamente um governo fascista, vai depender do desenvolvimento político do país. Né? Luta de classe, ação e reação. Bom, nesse sentido, a gente precisa avaliar essa ascensão por 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto numérico, onde a gente vai, e aí eu, como periodista que sou, trouxe os dados, porque acredito que os dados eles ajudam a elucidar o problema de forma mais clara. Do ponto de vista numérico, não é fato que 60% da população brasileira apoia Bolsonaro. Vou mostrar os números. Segundo aspecto, é o aspecto da democracia burguesa enquanto uma ditadura das elites econômicas. Então a gente vai começar desde 2013, por exemplo, o judiciário, o poder judiciário brasileiro, que é o poder mais monárquico que a gente tem, é um poder que não tem eleição direta, ninguém elege, é só indicação. Então, o Poder Judiciário, ele começa a partir de 2013 a abrir caminhos para essa caçada, não só contra o PT, mas contra toda a esquerda.
né? Todos os setores minimamente progressistas. Então, em 2013, por exemplo, o Judiciário ele vai mudar, vai fazer uma mudança jurídica, onde ele vai permitir duas coisas imprescindíveis. Primeiro, o domínio de fatos. Você não precisa mais comprovar a culpa. Segundo, extremamente importante, a aprovação do trânsito em julgado. Ou seja, a Constituição brasileira fala que você só pode ser preso quando o seu processo for julgado na sua totalidade. Com essa abertura, você vai poder ser preso se você for condenado em segunda instância, mesmo que seu processo esteja rolando. É o caso do ex-presidente Lula. Então, esses dois fatores, eles são primordial para desenvolver todo o que vem na sequência. Então, com isso, você vai ter o José Dirceu, que era o principal articulador do PT naquele momento. Ele é preso e o PT abandona completamente. O PT não organiza nenhuma luta na defesa do seu próprio companheiro. A imprensa burguesa, ela desencadeia uma campanha diária, todos os dias, todas as horas, divulgando os escândalos. Durante todo esse processo, a gente teve, por exemplo, a então presidenta Dilma, ela foi grampeada e a conversa foi divulgada na TV. Algo que é crime em qualquer parte do mundo, no Brasil, passou. Você grampear um presidente e divulgar a conversa em rede nacional. Bom, mesmo com toda essa campanha, esse escândalo midiático, o PT consegue vencer as eleições em 2014. Dilma é eleita concorrendo contra o PSDB, Geraldo Alckmin, que é efetivamente Aécio Neves, que é efetivamente o partido da direita, o partido oficial da direita. É uma eleição extremamente acirrada, a diferença de votos muito pouco, mas Dilma ganha. Após a vitória, a gente vai começar o terceiro turno no Brasil. Então, o PSDB, assim que termina a eleição, já entra com um processo na justiça para tentar inviabilizar o governo, pedindo a cassação da chapa. Esse processo não é aceito, então eles começam uma campanha nas ruas. Então, a partir de 2016, você vai ter uma campanha da direita nas ruas. Você vai ter tem um movimento que chama MBL, Movimento Brasil Livre. E aí você vai ter o famoso pacto da FIES, que é a Federação de Indústria de São Paulo, vai financiar esses movimentos. Então, assim, as pessoas vão para a rua tomando champanhe. Os manifestantes vão na frente com a empregada doméstica levando o carrinho para os patrões irem lá manifestar. Fora isso, você começa uma campanha, que eu não sei como chama aqui, mas misógina, de ataque contra as mulheres, fenomenal. Então, só a título de informação, o governo Dilma, por exemplo, foi confeccionado diversos adesivos que colocavam uma mulher com as pernas abertas, e aí colocava o rosto da presidenta Dilma, e esse adesivo era colocado na entrada do tanque de combustível. Então, o cara, quando ia encher o carro, enfiava, né, nas pernas da presidenta. Tudo isso passou sem nenhuma intervenção do judiciário, absolutamente nada. Lembrando, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres pelo simples fato de ser mulher. A gente tem no Brasil uma média de 130
impacto, né? E ampliou toda essa mentalidade que a gente, que é um país que já tem efetivamente, né? Uma mentalidade bem machista. Bom, do ponto de vista do parlamento, o governo ele é totalmente travado. Então não se consegue aprovar mais nada, enfim. O PT, por uma questão de ser refém dos acordos que ele trava, ele não vai para a luta. Ele prefere tentar os acordos institucionais no Congresso mais reacionário. Então, ele não chama a base para lutar. O impeachment passa, efetivamente, sem nenhuma luta real e concreta. Começa o governo Temer, que aí o slogan do governo é Brasil, uma ponte para o futuro. Na verdade é o seguinte, Brasil à venda, levem tudo, inclusive os brasileiros. Resumindo. Então, o projeto é você privatizar absolutamente tudo. 50 estatais era o plano inicial. Correio, setor elétrico, Petrobras, enfim, todas as principais estatais foram postas à venda. Obviamente que isso tem toda uma discussão que não dá tempo da gente entrar, mas, por exemplo, a Eletrobras teve toda uma disputa do próprio judiciário intervindo, enfim. Obviamente que isso não vai passar sem o governo Temer coloca a reforma da Previdência, que não consegue passar, porque a população ela vai às ruas, apesar da política da Frente Popular, que tentou a todo momento boicotar, mas mesmo assim vai para a luta. Esse simples mobilização, a gente teve a greve geral, que foi em abril de 2017, que foi, vamos dizer, o único suspiro de vida da burocracia sindical. Isso faz com que o governo recue. Então, a reforma da Previdência ela não foi aprovada, o que não significa que ela não esteja engatinhada. Né? Em compensação, a gente teve a reforma da trabalhista, que, assim, efetivamente proíbe você de aposentar, porque você não vai nem conseguir acumular tempo suficiente de aposentar. Você vai ter o trabalho intermitente. Os sindicatos, eles entram numa política de acabar efetivamente com os sindicatos. Mais uma vez a Frente Popular capitula, também tivemos a greve dos caminhoneiros. Mas um dos pontos centrais do golpe e do que vai propiciar a eleição do Bolsonaro é a prisão do Lula. O Lula, ele era o preferido do povo nas intenções de voto. Ou seja, a gente sempre discute que as eleições burguesas, elas são uma fraude. Só que essa eleição, especificamente, ela foi orquestrada de forma a tirar da população o candidato que seria o preferido do povo. Então, efetivamente, o sufrágio universal, ele é moldado de forma a dar a entender que a população estaria escolhendo, quando efetivamente não há uma condição de escolha, porque quem seria o preferido não pode participar das eleições. Então, a prisão de Lula é um ponto central. Ele seria o único que teria condições de, nas urnas, bater toda essa mega operação que foi orquestrada para se chegar ao resultado que a gente vive hoje. O segundo aspecto é o aspecto numérico. Meu tempo... Vou indo, né? O aspecto numérico, que é extremamente importante da gente apresentar. O Bolsonaro, ele foi eleito com 57.797.847 votos, o que significa aproximadamente 55,13% dos votos válidos. O Fernando Haddad, que é o candidato do PT, ele teve uma votação de 47 milhões
47.040.906 votos. Aproximadamente 44,87% dos votos válidos. Agora tem um pequeno detalhe. O eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro é de 147.306.294. Então, do ponto de vista dos votos do contingente eleitoral, não dos votos válidos, mas a quantidade do colégio eleitoral brasileiro, Bolsonaro recebeu 39,23% dos votos, enquanto Haddad ficou com 31,93% dos votos. Isso, votos pegando todo o colegiado. O número de abstenção aqui a gente está incluindo quem não foi votar, se absteve, o número de votos brancos e o número de votos nulos, tá? Correspondeu a 42.466.402, aproximadamente 28,82% do eleitorado. Então, quase 30% do eleitorado não votou em nenhum dos candidatos. Bom, se a gente juntar, né, somar o número de pessoas que se abstiveram, seja porque não votou, nulo ou branco, com os votos que foram dados ao candidato do PT, então a gente vai ter que 89.507.308 brasileiros, ou seja, aproximadamente 60,76% do eleitorado não votou no Bolsonaro. Esse dado é importante para a gente não cair numa discussão. É lógico que a extrema-direita está com força no Brasil, mas esses dados eles nos colocam uma perspectiva de luta. Então, acreditar que o Brasil, 60% dos brasileiros apoiam a extrema-direita, não é fato. Né? Bom, outro dado importantíssimo, a votação do PT por municípios. O PT, ele obteve mais municípios votaram no PT do que em Bolsonaro. 50 municípios a mais. Tá? Aí eu vou entrar agora num debate sobre a região Nordeste. Bom, primeira coisa, aí é uma discordância fraternal. Efetivamente, o eleitorado do Bolsonaro, ele é composto por homens brancos acima de 5 salários mínimos, região Sul e Sudeste. Esse é o recorte. Lógico que a classe operária, que você teve mulheres, você teve negros, você teve homossexuais que votou em Bolsonaro. Mas o perfil do eleitorado, ele tem um recorte extremamente importante, um recorte de classe. Não por acaso, as regiões mais pobres do Brasil são Norte e Nordeste. Na região Norte, Bolsonaro ganhou, mas ganhou muito equipado. Foi... isso aí. No Nordeste, não. No Nordeste, houve hegemonia nos votos do PT. E aí eu vou trazer os números para a gente avaliar. Por exemplo, na região Norte, Bolsonaro ganhou com 51,9% dos votos válidos contra 48,1%. Então vocês veem que foi bem equilibrado. Sendo que em 2 estados, Pará e Tocantins, a maioria dos votos desses 2 estados, que são estados do Norte, foram para Haddad.
No Nordeste, foi inclusive a região onde apresentou a maior diferença percentual. Então, o PT ficou com 69,7% dos votos contra 30,3% dos votos. Votos válidos, tá? Bom, em termos numéricos, foram 20,28 milhões de votos para o PT contra 8,82 milhões de votos para Bolsonaro. A região Nordeste foi a única onde o PT elegeu representantes para o Poder Executivo. Foi graças à região Nordeste que o PT configurou individualmente como o partido que mais elegeu governadores, individualmente. Foram 4 governadores. Mas todos os demais, a região Nordeste é composta por 9 estados. Todos os demais governadores eleitos no Nordeste ou foram candidatos do PT, 4, ou foram em coligações com o PT. Então, há uma hegemonia desse ponto de vista. Né? Por exemplo, eu sou paraibana, sou nordestina. No meu estado, o PT fez a coligação com o PSB e elegeu o governador em primeiro turno. Né? O governador do Nordeste, da Paraíba, ele foi para as ruas com Haddad, fazer campanha de rua mesmo. Bom, foi inclusive a primeira vez que a região Nordeste apresentou essa hegemonidade. E aí, obviamente que tem sim uma relação direta com a política social que o PT fez nessa região, né? Vocês terem ideia, Haddad, para a população pobre, o pessoal nem sabia o nome dele, chamava ele de Haddad ou Andrade. Então, foi uma migração de votos direto da votação do Lula. Outro dado importantíssimo. Do ponto de vista numérico, na região Nordeste, o PT ele apresentou aumento da votação. Então, deixa eu só achar aqui o número que é bem importante da gente debater. Em 2010, o PT teve 18,4 milhões de votos, região Nordeste, tá? Em 2014, subiu para 20,17 milhões. E agora, em 2018, foi para 20,28 milhões. Então, foi totalmente o contrário das outras regiões. Nas outras regiões, houve uma queda fundamental, brutal da votação. Bom, mas individualmente também foi o partido que mais elegeu deputados. Obviamente que quando você vai fazer as coligações, ele vai ficar numa minoria mais individualmente ele configurou. Bom, sobre a campanha do Bolsonaro. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Internet Lib, que mostrou que 400 mil seguidores do Bolsonaro no Twitter eram robôs. 33% dos perfis que seguiam o candidato eram perfis falsos. A gente teve um esquema fenomenal de Caixa 2 envolvendo a candidatura do Bolsonaro, onde as empresas elas pagavam contratos que chegavam, cada contrato, a cifra de 12 milhões. Isso aqui passou com a justiça fechando os olhos. Outra questão interessante, Bolsonaro, ele participou de um único debate e depois ele não participou de mais nenhum debate. E a imprensa burguesa, ela foi totalmente conivente
Porque o que acontece? Segundo turno, são 2 candidatos. Um não vai, o outro deveria ter o direito de apresentar suas propostas. Você vai ser prejudicado porque o seu oponente não quis se debater? Perde o tempo do cara, dá o tempo para o outro. Mas a imprensa ela vai agir totalmente seguindo a agenda que Bolsonaro impõe. Então ele não vai no debate, não tem debate. Foi uma eleição sem debate. Bom, eu vou fechando porque eu tinha até mais coisas, mas... só uma coisinha. Depois o Moro, juiz Sérgio Moro, que foi o juiz responsável pela prisão do Lula, ele é convocado para assumir como ministro da Justiça. Então, o principal boca de urna. Então, ficou extremamente desmascarado o que é a Lava Jato. Efetivamente, uma ação orquestrada pelo imperialismo. Outro fato importantíssimo. As igrejas evangélicas, elas tiveram um peso fundamental. Por quê? Porque o PT abandona as bases. O PT não vai... A única força que poderia ser capaz de barrar toda essa mega operação, os fake news que o pessoal bem explicou, a campanha pesada da igreja evangélica, seria o movimento sindical nas ruas. Mas em nenhum momento os trabalhadores são chamados às ruas. Nos 3 últimos dias, o PT tem 3 dias do segundo turno. Finalmente começa a organizar alguma coisa, se mexer, surtir um efeito. Logicamente que não foi suficiente, para barrar. Bom, do ponto de vista da política da América Latina, Bolsonaro é recolonizar o Brasil. Devolver o Brasil para os Estados Unidos. A política econômica internacional é basicamente essa. Você vai atacar o Cone Sul, você vai buscar uma aproximação maior com os Estados Unidos e com todos os governos de extrema-direita, você vai propor a saída do Mercosul, você vai tentar transformar o Brasil, que é o principal país da América Latina, num capacho do imperialismo, inclusive um capacho militar. Se for preciso, a gente vai usar o Brasil para... Aí fizemos a discussão mais cedo sobre a questão da imigração. O Brasil, o governo Temer já começou a fechar as portas. Os venezuelanos já estão começando a ser impedidos de entrar no Brasil. O governo Temer reduziu, falou, não, a partir de agora, vamos colocar cota. Só vai entrar um tantico porque a gente não tem vacina para dar para os venezuelanos. Então a gente vai fazer o quê com os brasileiros? Vamos expulsar os brasileiros também, porque não tem vacina para os brasileiros. Bom, para fechar, eu acho que o próximo momento, inevitavelmente, será um momento de lutas. Fechou-se efetivamente a política de conciliação de classes. Foi o que o Altamira falou mais cedo. A gente vai conseguir voltar para o que era antes. PT, Lulinha, Paz e Amor, que comprou não sei quantos mil sindicalistas, vamos conseguir voltar a essa política? Então, primeiro que a nossa organização, ela agradece e fica extremamente lisonjeada pelo convite de participar. A gente acha que esse aqui é um pontapé inicial. Logicamente que não vamos conseguir aqui resolver tudo, mas vamos iniciar um processo. E esse encontro é extremamente importante. Acho que a nossa avaliação, para finalizar, é que o governo Bolsonaro, num primeiro momento, não vai se apresentar enquanto um governo que vai fechar Congresso, que vai colocar
o Exército, ele vai se apresentar num primeiro momento muito mais como um governo semi-bonapartista, mas que facilmente poderá evoluir para um governo de fascista, porque ele já possui efetivamente um fascismo social, né? Perseguição aos negros, às mulheres, aos LGBTs, às minorias. O lema dele, Brasil acima, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Ou é o contrário. Ou a pátria ou o exílio. É o que ele fala. Vamos mandar para a ponta da areia, que era o lugar onde o regime militar fuzilava os seus opositores. Vamos mandar os vermelhos, os opositores, ou vai para o exílio ou vai para a ponta da areia. Extermínio das minorias. Então isso tudo é efetivamente um governo de características fascistas que vai depender da evolução da própria situação política. Acho que é isso, desculpa. Muchísimas gracias, Sara. Me imagino que igual que con el resto de los oradores nos hubiese gustado escucharlos un rato largo más. Nos corre un poco el tiempo en esta jornada itinerante, porque no sé si todos saben, pero es la tercera aula distinta que estamos usando en esta jornada, que nos presta la facultad, y para mantener estas buenas relaciones que nos poder seguir haciendo esta clase de eventos acá, nos tenemos que apurar un poco. Así que me parece que es una persona que no necesita demasiada presentación, fundador y dirigente nacional del Partido Obrero, Jorge Altamira. Bueno, mi mayor expectativa es que después de haber escuchado a 3 compañeros de Brasil, el muro idiomático haya sido superado entre argentinos y brasileños, y eso va a ser una formidable base para el internacionalismo entre los dos países. Nadie me desmiente, Leo. Han entendido perfectamente bien lo que los compañeros expresaron en portugués. Hoy hemos tenido una jornada muy intensa. Quiero señalar lo siguiente. No solo hemos convocado esta conferencia internacional sobre América Latina en función de una situación explosiva que va más allá de lo que hemos hablado hasta aquí, pero que tiene su eje en el tema de Brasil, sino que hemos recorrido el país con charlas y conferencias sobre este tema. Esto es una cosa que hay que destacarla por un motivo. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario por agotar la comprensión del proceso político brasileño y latinoamericano en esta singularidad de que un candidato de extrema derecha de características fascistas lleva hasta el final un golpe de Estado que se inicia con la destitución de Dilma Rousseff. Hemos escrito en casi todos los números de prensa obrera, e incluso a mí me ha ocurrido, entrevistas televisivas, en particular en todo el noroeste argentino, acerca de esto. Es decir, que le prestamos una atención política muy elevada y procuramos fundamentar esta comprensión en análisis teóricos de estos fenómenos. Esto hay que destacarlo, esto no es autobombo, autorreferencial ni nada, porque este es un método. Como un partido elabora integralmente una comprensión política. Si este método se proyecta, se amplía, se desenvuelve, evidentemente vamos a ir mucho más lejos de lo que hemos llegado en la construcción del Partido Revolucionario. Muy importante esta observación que ahora señalo por primera vez. Si tuviera que resumir en 2 palabras lo que ha sido la jornada de hoy,
podría decir lo siguiente: hemos colocado esta situación explosiva en América Latina desde el punto de vista de una profunda descomposición del capitalismo mundial. Porque hemos señalado que este fenómeno de Bolsonaro tiene manifestaciones similares en muchos países del mundo. Y en todos lados emerge como consecuencia virtualmente de una amenaza a la integridad nacional del país. El ejemplo de Putin. Rusia estaba a punto de disolverse como nación. Pocos años después de la disolución de la Unión Soviética, 5 años después, ese país estaba dominado por 10 oligarcas y se estaba discutiendo quién se quedaba con el oeste de Rusia, quién con el norte, quién con el sur y quién con el este. Los japoneses ya creían que iban a lograr lo que no lograron en la guerra con China. Eso es estrictamente así. Había guerras en el Cáucaso y los cambios de propiedad de la burocracia que había dirigido el Partido Comunista, el manejo de propiedad se dirimía a tiros en las calles. Putin emerge como una respuesta a este tipo. Es un gobierno autoritario, es un gobierno bonapartista, es un gobierno de los servicios secretos. Yo alguna vez comenté que un viejo trotskista me decía que los servicios secretos iban a salvar a la Unión Soviética, porque los servicios secretos, entendía él, eran el alma del Estado soviético. Se equivocó. Pero no se equivocó a la hora de la disolución nacional de Rusia. Esos servicios prácticamente hicieron un golpe a Bolsonaro, destituyeron progresivamente a Boris Yeltsin y a través de guerras sanguinarias y de medidas muy duras contra algunos oligarcas, algunos quedaron en prisión. El dueño de la principal petrolera rusa, el que acaparó la principal petrolera rusa, fue detenido durante largo tiempo y la empresa volvió a ser estatizada. Detuvo la disolución de Rusia. Bueno, lo mismo se puede decir con Xi Jinping, porque no hay idea en nuestro país, y probablemente tampoco en la propia China, de la tendencia, de la tensión social descomunal que hay en ese país, más aún ahora que se ha desenvuelto una guerra económica en la que una parte de la burguesía china está con Trump, así como una parte de la burguesía norteamericana está con Xi Jinping. ¿Por qué? Porque es una guerra que tiene que ver con el destino de estos países y no simplemente una guerra comercial. Y tenemos a Trump en los Estados Unidos, el país de la mayor democracia histórica que ha ofrecido el capitalismo. Entonces Bolsonaro se inscribe en una tendencia que es una descomposición de todo el proceso de globalización con el cual ellos habían entendido que resolvían la fractura que les había creado el llamado comunismo. Ese proceso de globalización está hecho añicos. Y así como tiene las manifestaciones de estos gobiernos autoritarios bonapartistas que hacen añicos a la fantasía y la propaganda de la democracia como valor universal, que con la globalización iba a reinar en todo el mundo, tiene su contrapartida, que fueron las poderosas revoluciones árabes y diversas situaciones revolucionarias en distintos lugares, que son la contracara de estos regímenes autoritarios, porque la función de estos regímenes autoritarios es prevenir la creación de situaciones revolucionarias. Es decir, hemos colocado esto en un contexto que tiene importancia, porque en este contexto la subjetividad de un elector en Brasil o de un elector en Estados Unidos es un factor subordinado, porque la gente vota de acuerdo a las condiciones políticas que las fuerzas en presencia crean a la hora de la votación. No existe eso del voto libre. Crean a la hora de la votación. Entonces hemos arribado a conclusiones políticas muy importantes, porque este proceso de crisis se desarrolla en toda América Latina. ¿Qué clase de régimen es el de Maduro? No es lo mismo que el gobierno de Chávez. Ni su política económica la misma,
ni como régimen político lo mismo. Ustedes piensen que Chávez se jactaba de ganar todas las elecciones que convocaba y nadie se las cuestionaba, y este gana todas las elecciones que todo el mundo dice que son truncadas. Algo que Chávez justamente se jactaba de no hacer porque quería hacer valer su autoridad política como una expresión de la voluntad popular. Así que ustedes tienen este fenómeno ahí. El fenómeno en Colombia, hay un gobierno que tiene características fascistizantes porque después de haber firmado el anterior gobierno un acuerdo con la FARC, lo que ocurre ahora en Bolivia en Colombia son de nuevo, como antes, asesinatos masivos de luchadores sindicales y de luchadores sociales. Eso en los diarios todo el tiempo y no estamos haciendo nada. Y finalmente el problema migratorio, que se vuelve a levantar como bandera por parte de Trump para crear un clima chauvinista, al mismo tiempo que masas importantes se van desplazando de sus países, condenadas por la miseria provocada por el imperialismo norteamericano, provocada desde el punto de vista económico por el dominio de sus monopolios y provocada desde el punto de vista político, porque ustedes no tienen que olvidar que el golpe militar en Honduras fue apadrinado por Obama y el golpe militar en Haití fue apadrinado por Clinton. Y los ejércitos que mandamos a Haití de América Latina, con la excepción de Cuba y Venezuela, para entrenar a los militares en la guerra urbana, ¿no es cierto?, fueron enviados por Lula, fueron enviados por Evo Morales, fueron enviados por Cristina Kirchner. Es decir, que formamos un ejército latinoamericano, no para emanciparnos de Estados Unidos, sino para cumplir una orden de la ONU, fabricada por Estados Unidos para ir a la paz en Haití. Y para gloria del pueblo de Haití, que fue el que abolió, como se debía abolir la esclavitud, en una forma radical y sin atenuantes, incluso a diferencia de los Estados Unidos, y no hablemos de Brasil, que nunca fue abolida como un proceso de masa, como un proceso transformador. Hoy, en estas semanas, ha habido huelgas generales en Haití. Ese pueblo es indomable, ese pueblo fue el que apadrinó a Bolívar en la guerra nacional que libró en su época, así que cada vez que puedo rindo mi homenaje al pueblo de Haití. Este es nuestro análisis tomado de conjunto, porque cuando la compañera, muy bien señaló la compañera Sara, que la pretensión en la lucha contra Bolsonaro, en la lucha contra Trump, en la lucha contra quien sea, la pretensión de volver al estado idílico anterior, no es posible. La única razón por la que es posible es porque el contexto histórico y social capitalista es de descomposición. No solo porque la vida continúa, la gente madura y nunca vuelve a los pasos anteriores, quiere repetirlos, pero no son lo mismo, sino por este conjunto de condicionamientos. Sin un análisis de conjunto de la bancarrota capitalista no podemos tener una explicación. De todos modos, esto lo hemos discutido, claro que me gustaría transmitirlo más vigorosamente a toda la audiencia aquí, pero aparecerán oportunamente los materiales y parte de la conferencia de hoy se transmitió en streaming y esto mismo ahora también, de modo que va a ser objeto de un debate y exhorto a todo el mundo a intervenir. Pero acá se dijeron algunas cosas que me ayudan a contribuyen a una mayor reflexión. Brasil es un país violento porque ha tenido 400 años de esclavitud. Eso es una verdad grandísima, más grande que una casa, una gran verdad. Todas las crisis ponen de manifiesto, sacan a la superficie todas las condiciones históricas no superadas de una nación. Porque hay trabajo esclavo en Brasil. Hay distintas manifestaciones, ahora no puedo perder el tiempo para quedar bien con las facultades económicas, encontrar todas las que hay. Pero lo más importante es que el sometimiento del trabajo libre en Brasil tiene características esclavistas.
el peso de la historia está presente ahí y se pone de manifiesto en ese tipo de circunstancias. Y nosotros vale para la Argentina. Cuando acá aparece una dictadura militar, son los métodos de la guerra del desierto. Y nosotros creíamos que ya está, bueno, eso fue el pasado, etcétera, pero el ejército argentino, digamos, se formó en 2 guerras contra los indios para ocupar el territorio, y además no solo lo ocupó matando a la población de la Patagonia, mapuches, aracanos, etcétera, sino que además es muy importante que sepan los argentinos que Argentina existe en la forma actual por una profunda traición a Perú y Bolivia y en beneficio del imperialismo inglés, porque cuando todo el mundo creía que en la guerra del Pacífico Argentina atacaría a Chile para apoyar a Perú y Bolivia, los chilenos pactaron con Argentina la cesión de la Patagonia para poder acabar con Bolivia y con Perú y entregar el salitre al imperialismo inglés. Entonces, muy bueno, pero claro, en una conferencia estas cosas no se pueden estar diciendo porque todo el mundo tiene que hablar y lo más importante en una conferencia es siempre que los delegados hablen, pero ha sido traído aquí y es una idea muy interesante. Desde ese punto de vista, quiero señalar lo siguiente y espero que los compañeros y compañeras de Brasil luego prosigan conmigo en estos días este debate. Yo he leído algunas cosas de la prensa brasileña sobre las victorias del PT en el Nordeste. Y lo que me llamó la atención fueron los comentarios de activistas que aparecían, e incluso de algunas gobernadoras, porque los que ganaron del PT son mujeres. Solo una. Bueno, entonces esa es la que me tocó, leer, que me llamó la atención. Súbitamente aparecen todas las consignas de la lucha contra la esclavitud. Ese es el comentario de todos. Nos volvemos a levantar nosotros, vamos a organizar quilombos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Toda la tradición de la lucha contra la esclavitud, porque Brasil abolió la esclavitud en forma burocrática, lo cual no quiere decir que no haya sido el país donde la lucha contra la esclavitud fue una de las más feroces de parte de los negros, esclavos, de las más feroces, que se refugiaban en ciudades propias. Esa tradición, así como aparece esta relación con Bolsonaro del pasado, aparece en la conciencia de las masas también este otro aspecto. Y eso tiene que ser incentivado. Hay que incentivar no solo la lucha contra la explotación capitalista actual, sino que hay que incentivar una rendición de cuentas de los dolores de todas las generaciones de trabajadores anteriores a la actual. Este es un tema que la lucha contra el fascismo lo pone de manifiesto. Absolutamente. Lo cual plantea un problema que fue colocado acá en la mesa. ¿En qué sentido la multitud en Brasil ha sido ganada por los evangélicos? Yo entiendo, en las favelas de Río, en San Paulo, pero ¿y en el Nordeste, donde están los más pobres de los pobres? ¿Cómo explicamos ese tipo de diferencias? Son peculiaridades de cada lugar. Pero en las peculiaridades de cada lugar, lo que tenemos que decir es que el que fomentó la temática de la derecha, la temática de la seguridad y la temática fue el gobierno precedente. No solo impulsó una política de austeridad que llevó a una desocupación tremenda, sino que también mandó el ejército arriba. Cuando tuvieron que hacer las Olimpiadas, custodiaron la ciudad de Río de Janeiro enviando el ejército. Las Olimpiadas no fueron una ocasión para que el pueblo de las favelas celebre el deporte internacional, bajo un gobierno de izquierda que además
reunía en Porto Alegre el Foro Social Mundial y hablaban de la emancipación de todo el mundo, hasta de los animales. Pero no daban un solo paso en ese camino, ni siquiera con los seres humanos. Y el otro punto tiene que ver con algo que también se dijo acá, muy bien en mi opinión, la correlación entre la clase obrera y las masas en general. Porque si había una multitud que no tenía una cabeza socialista y tenía una cabeza completamente religiosa, ¿cuál fue? Los 120 millones de campesinos que vivían en la Rusia del zar. Estaban más hipnotizados por la religión que todos los brasileños hipnotizados por los evangélicos. ¿Cómo encontró Lenin el camino para llevarlos a la revolución? A través del proletariado de la industria, que actuó como guía político. El 1 de mayo de 1980 se celebró en Brasil bajo la dictadura militar con un único orador. Habló una sola persona, Luis Ignacio Lula da Silva, y hubo 1 millón de asistentes en el ABC Paulista, en Diadema, San Bernardo, etc. 1 millón. Esa era la fuerza dirigente. ¿Qué hizo con esa fuerza dirigente el PT? La neutralizó, la domesticó, apoyado en una pequeña burguesía intelectual de origen izquierdista, democratizante, defraudada de otras experiencias que no asimiló y que vio una oportunidad de carrerismo político o arribismo dentro del PT. Y se quedaron con las palancas de mando junto a determinados sectores de la burocracia sindical. Siempre detrás de un fascista hay una traición de un izquierdista. Los pueblos no van a la derecha sino a la izquierda. Y luego se van a la derecha cuando son desmoralizados por la izquierda. Por eso esta es una condena definitiva, algo que ya fue condenado tantas veces antes, pero claro, siempre condenado por una minoría leninista, por una minoría trotskista, por una minoría marxista, que condenó el reformismo como absolutamente incapaz de resolver nada, en ningún aspecto, etc. Ustedes fíjense lo siguiente. Había una campaña en la cual se mostraba a un niño siendo educado en la homosexualidad al año. La iglesia de Salta inundó Salta durante 3 semanas con volantes, mostrando cosas peores. Y durante 3 domingos seguidos, las iglesias de Salta hablaron contra el Partido Obrero porque estábamos a favor del derecho al aborto. Y dijeron que había que castigar y destruir al Partido Obrero en las elecciones. Y confirmando un prejuicio religioso lograron un milagro. Cuando se fue a votar, fue el único lugar donde la izquierda le ha ganado el peronismo hasta el día de hoy. Con el voto masivo de los católicos. Es una lucha política. Pero el PT no tenía ese tipo de lucha política. El derecho al aborto todavía se está discutiendo. Es acá como Cristina, que se acordó de votar en el Senado, probablemente porque sabía que perdíamos, pero estuvo 12 años en la presidencia, no, 12 no, 8, y no dictó una ley por el derecho al aborto. ¿No les parece importante? Son reflexiones que, digamos, hay que establecer. Otra cosa más. Un descendiente de esclavos, pobre, que puede llegar a morir por una hora perdida en su casa, hostigado por un narcotraficante, hostigado por la policía, llevas un paraguas, creen que es un arma, te tiran y te matan. Yo recuerdo los escuadrones de la muerte en Brasil que mataban niños que dormían en las calles con el argumento de que evitamos un ladrón futuro. Ahora bien, yo conozco un país donde no hay negros descendientes, ni mezcla de razas, etc. Ese país es Alemania, son todos blancos, todos de ojos azules.
El fascismo no necesita que vos seas negro para que instaurar el fascismo. En un país de dominancia totalmente blanca y de ojos celestes, o no, bueno, no sé si los ojos, no me fijé tanto, se instauró el fascismo. Es decir, que es antes que nada un fenómeno social que se resuelve socialmente no con una bolsa familia, sino convocando a las masas a la lucha, a la organización y a la derrota de la clase capitalista. Eso no ocurrió, por lo tanto, el PT tiene una responsabilidad enorme. Acá se nombraron ministros, Meirelles, nombrado por Lula presidente del Banco Central de Brasil, viniendo del Banco Boston. Luego ministro de Economía, luego ministro de Economía de Temer. A Temer, que era un ladrón conocido por todo el mundo, lo puso de vicepresidente en el segundo mandato de Lula. Después fue con Dilma. Pero todo el mundo sabía que era un chorro. El Congreso brasileño está compuesto por chorros, la democracia está podrida. No el Congreso brasileño, todo el régimen democrático está podrido. Acá se acaba de aprobar un presupuesto que le quita solo en algunos rubros unos 3.000 millones de dólares a los asalariados. Pero eso no evita que aumente la dieta de los diputados. Otra cosa que quiero reflexionar con ustedes tiene que ver con el ministro de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores, bueno, yo no puedo decir si está loco o no, recién lo conozco, quiero decir algunas cosas, pero Fernando hizo un buen resumen de sus ideas. Acá, los que piensan como él, o los que pensaban como él, son personajes ilustres. Ilustres. Lo que pasa es que la generación actual quizá no los conoce de nombre. Todos estos personajes así descritos con esta ideología poblaron el gobierno de Onganía y se reunían en retiros espirituales. Onganía era un cursillista y pensaba lo mismo, todo lo que citaste vos lo dijo Onganía antes. ¿Quién era el asesor de Onganía? Me olvidé el primer nombre. ¿Cómo se llama Grondona de nombre? Mariano Grondona. Mariano Grondona, que fue el que escribió el comunicado 120, no me acuerdo ya, ¿qué me pasa? El famoso comunicado que puso en pie el Ejército Azul. ¿120? ¿100? 150. El comunicado 150 era el asesor ideológico. Era falangista, franquista. Por lo tanto, partía de Spengler sobre la decadencia de Occidente. Y había que recuperar los valores morales porque la sociedad estaba en disolución. ¿Quién pensaba lo mismo? Heidegger. Y Heidegger es considerado la cumbre del pensamiento filosófico. Los escritos de Heidegger, elogiando la Primera Guerra Mundial, son antológicos. Él dice, por fin se crea una comunidad. Porque como todos vamos juntos a la muerte, ¿cuál comunidad puede ser más sólida que esa? Y no solo Heidegger, hay escritos de Weber. Y hay otro que en este momento por algún motivo no me acuerdo. Es decir, que estamos perdiendo el alma. Es la ideología de la decadencia capitalista que es el punto de partida de la conferencia esta que hemos convocado. Y está expresada por este tipo que seguramente copió de otro lado. ¿Cómo Pompeyo de Estados Unidos, Steve Bannon, y no digamos Donald Trump, nunca han leído los españoles? Ellos no son falangistas. Ellos siguen a los ingleses. Entonces tienen otra forma de pensar. Bueno, citan a Burke contra la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Quiero decir, ahora viene toda la basura del pensamiento capitalista que está reflejando a nivel ideológico la decadencia de su sociedad.
teníamos, miren, la mujer de Onganía había creado un servicio de espionaje al gabinete, que eran todos hombres, a ver con quién andaban cuando no estaba con su mujer, y le soplaba a las mujeres, y eventualmente a lo mejor los hacía echar. Era una cofradía falangista, clerical, de derecha, religiosa, era completamente clerical, un gobierno profundamente clerical. Y ahora aparece, digamos, aparece bajo esta forma. Nosotros vamos a ir descubriendo a través de la acción política todos los desafíos que nos plantea el tema de la lucha contra el fascismo, que es una lucha que no requiere necesariamente que haya un gobierno fascista. Porque hay operaciones fascistas en Río de Janeiro, por ejemplo la que mató a esta compañera Marielle Franco, Franco, que está así, es una operación encubierta o cómplice del ejército que está en Río de Janeiro. Y lo mismo puede pasar en cualquier momento con cualquier militar. Sergio Moro probablemente sea un falangista también. Ojo que cuando toda esta gente tiene legado o herencia de Portugal. Eso no le quita nada con relación a España. Bajo Salazar, desde 1924, etcétera, era falangismo portugués a la 14ª. Entonces hay una inspiración, digamos, en esos aspectos. Va a haber conflictos internacionales indudablemente. Hoy señalé el hecho siguiente. Donald Trump dijo que iba a bombardear Corea del Norte si no se disminuía, si no liquidaba el arsenal nuclear. Después terminó abrazándose con el petizo de la bomba, o con el petizo del cohete, como lo denominó. Igual van a terminar en una guerra. No nos podemos guiar por declaraciones agresivas o declaraciones apaciguadoras. Tenemos que caracterizar el proceso como conjunto, la estrategia política, las tendencias, la lucha que desafía a las masas. Quiero concluir con esto. Donald Trump ha sufrido una derrota electoral el otro día a mano del Partido Demócrata. Y hay mucha gente que pone acento en esa derrota electoral. Acá lo que tenemos que poner acento es que se está buscando canalizar hacia el Partido Demócrata, que es un partido del imperialismo norteamericano, que es un partido que bajo Obama echó más migrantes de Estados Unidos que Trump, que ha firmado tratados imperialistas a roletes, que inició él la ofensiva contra China, a través de distintos tratados comerciales. Querer que ingresando al Partido Demócrata, hablando por el derecho al aborto y por la emancipación de la mujer, están cambiando las cosas de ninguna manera. Están actuando como auxiliares del imperialismo y están actuando, preparando las condiciones que prepararon Lula y Dilma Rousseff y tantos otros para el ascenso de la derecha. Este es un punto que tenemos que ser intransigentes. Hay que distinguir lo que es la crisis política del adversario de las fantasías que la gente se hace sobre algunos de los sectores de estos adversarios. Por ejemplo, he comentado, no me acuerdo en qué momento de la conferencia, que la situación del gobierno inglés es terminal. ¿Llamarán a Jeremy Corbyn a hacerse cargo del gobierno? Un hombre repudiado dentro del Partido Laborista porque es de izquierda, pero con el apoyo de la masa del Partido Laborista, ¿lo van a llamar? Puede ser que lo llamen para reagrupar fuerzas entre tanto e ir por el retome del gobierno inglés una vez agotada una experiencia izquierdista. Lo que plantea esta crisis mundial es la organización de partidos revolucionarios y la reconstrucción de la internacional. Porque con la pérdida de la internacional hemos perdido la dirección de la clase obrera.
Cuando alguien habla de reconstruir la dirección de la clase obrera, solo puede entender una cosa: la reconstrucción de la Internacional. Nada más. Bueno, compañeros, compañeras, después de esta panzada teórica y política, damos por concluida esta primera jornada de la Conferencia Latinoamericana. Sigue mañana desde temprano a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029, sobre todo para aquellos que fueron elegidos delegados y las delegaciones del interior y las internacionales. Y agradecerles nuevamente, primero a los oradores, ha sido un honor comentar y presentar esta mesa, y después por supuesto a todos ustedes por haber participado de la conferencia y haber venido a esta charla. Muchísimas gracias.